Programación básica. Lenguaje de programación C. Si C tuviera un escudo de armas, su lema sería Multum in parvo, un mucho a partir de poco. Les Hancock. Elementos básicos de C. Dennis Ritchie inventó y escribió el primer compilador para el lenguaje C, en un DEC PDP-11. La genealogía de C es fácil de trazar y esta es su línea de antecesores. Algol 60, CPL, BCPL, B. C es un lenguaje para programadores. Esta afirmación parece totalmente fuera de lugar, ya que intuitivamente todos los lenguajes de programación deben ser para programadores. Sin embargo, al hacer un poco de ejercicio mental con esta idea, ya no se encuentra tan disparatada, sobre todo si pensamos en ciertos lenguajes que jamás fueron concebidos para los programadores. Un ejemplo claro es COBOL. La enciclopedia de términos de microcomputación define a COBOL como un lenguaje narrativo en inglés basado en compilador para la manipulación de datos y problemas de procesamiento. COBOL, Common Business Oriented Language, es decir, es un lenguaje que nació para leerlo en la oficina de un ejecutivo de cualquier compañía con la finalidad de que dicha persona comprenda lo que el programa hace. Fue realizado para los hombres de negocios, no para los programadores. Otro lenguaje de este tipo es BASIC. Un lenguaje que, como su nombre lo indica, es para principiantes. BASIC se volvió popular precisamente por no ser un lenguaje complejo. Su extrema sencillez lo hace fácil de aprender, pero en sus inicios no ofreció las herramientas mínimas para una programación disciplinada, como se ha visto en las sesiones anteriores. C, en cambio, fue desarrollado en un laboratorio de investigaciones por un programador que hizo un lenguaje pensado en sus necesidades. C está basado en el concepto de funciones. El libro base del lenguaje C es el lenguaje de programación C, escrito por Kerrigan y Ritchie. En él se establecen las premisas de lo que con el tiempo se transformaría en C ANSI, que es un C normado por diversas industrias. Más adelante surgieron otras variantes. Ante el advenimiento de las PCs, empresas como Borland crearon Turbo C++ o Visual C++ de Microsoft, que son versiones adaptadas al mundillo de las PCs. En la enciclopedia mencionada anteriormente, se define al lenguaje C de una manera un tanto paradójica. Lenguaje C. Lenguaje de programación de alto nivel que se parece al lenguaje ensamblador. Esta aparente contradicción proviene de que C es un lenguaje de alto nivel con características muy peculiares. Es posible manipular los registros del microprocesador, puertos y muchas otras características del hardware. En realidad se considera a C como un lenguaje de nivel medio, ya que combina elementos de lenguajes de alto nivel con la funcionalidad del ensamblador. Según hemos visto, C fue pensado para los programadores y no deja de sorprender que no contiene operaciones para trabajar directamente con elementos compuestos, tales como cadenas de caracteres, conjuntos, listas, arreglos o vectores, considerados como un todo. C no cuenta con operaciones de entrada y salida, no existen proposiciones read y write, ni métodos propios para el acceso a archivos. C solo ofrece proposiciones o sentencias de control de flujos sencillas, secuenciales de selección, de iteración de bloques y subprogramas. Gracias a todo esto, C es relativamente pequeño y puede aprenderse fácilmente. Actualmente los paquetes más populares se realizan en el lenguaje C. Programas como Windows, Office y el mismo C han sido manufacturados a través de este poderoso lenguaje que originalmente era utilizado para la programación de sistemas operativos, intérpretes, editores, gestores de base de datos, etc. Una gran cantidad de productos son diseñados con una interfaz con C. Por ejemplo, Oracle proporciona un compilador de ProC que permite programar determinadas tareas de la base de datos en C. Un middleware como Tuxedo utiliza C como lenguaje nativo para la programación de las transacciones distribuidas. La API de Windows está escrita en C. Visual Basic proporciona una interfaz con C para poder ejecutar todas aquellas operaciones que Visual Basic no es capaz de realizar. La programación de sockets para comunicación de datos entre diversas plataformas que van de AS400 hasta Unix se realizan en C. C tiene varios herederos. C++, Java, C# son solo algunos de los lenguajes basados en la filosofía de C, por lo que el aprendizaje de C ayuda a la comprensión de las nuevas ramas que han aprovechado las mejores características de uno de los lenguajes más poderosos con los que se cuenta en la actualidad. Al final la lista es enorme, porque C es el lenguaje de desarrollo de sistemas profesionales. Prácticamente todo el software profesional del mercado está escrito en algún dialecto de C, o proporciona una interfaz con C. Este es el lenguaje sánscrito de la computación, pues si se desea comunicar cualquier sistema en la Babel informática actual,
La opción más portable y omnipresente es C. Función main. El lenguaje C está basado en un concepto de funciones. Un programa C es una colección de una o más funciones, en donde cada una tiene un nombre y una lista de argumentos. En general, se puede dar a una función el nombre que se quiera, con excepción de main, que se reserva para la función que inicia la ejecución del programa. Iremos viendo que el nombre de cualquier función debe dar una idea aproximada a las tareas realizadas por esta. La forma general de un programa en C se muestra de la siguiente manera, donde encontramos declaraciones globales, listas de parámetros, secuencias de sentencias, más listas de parámetros, más secuencias de sentencias, más listas de parámetros y más secuencias de sentencias. En dicha forma general se aprecia que, salvo las declaraciones globales, cada función presenta la misma estructura, incluyendo a la función main. La intención es comenzar a programar lo más pronto posible en lenguaje C, y para eso iniciaremos con un programa muy sencillo. Para ello utilizaremos un compilador. Ejemplo 1. Programa. Escribir un programa que imprima las palabras Hola Mundo en la salida. Solución. Este programa presentará en la unidad de salida el mensaje Hola Mundo después de haber saltado una línea. Observaciones. Doble diagonal. En la primera línea encontramos estos símbolos, los cuales representan comentarios, es decir, elementos que se encuentran en el código del programa, pero que no se ejecutarán. Cuando utilizamos doble diagonal para comentar, quiere decir que solamente toda esa línea es la que no se va a ejecutar dentro del programa. Al usar estos signos, no es necesario cerrar la sentencia, es decir, no es necesario poner doble diagonal al final del enunciado o de la primera línea. Otra manera de comentar es utilizar diagonal y asterisco. La gran diferencia entre una y otra manera de comentar es que esta sí requiere que se cierre el comentario, y eso es utilizando asterisco diagonal. Otro punto a considerar es que esta segunda forma de comentar me permite agregar al área de comentario todas las líneas que se encuentren dentro de estos símbolos. Main es el nombre de la función que en este momento no requiere de ningún tipo de parámetros de entrada ni de salida, hecho indicado por la palabra void. Tal y como ya lo hemos mencionado anteriormente, es necesario que exista en un programa la función main. Las llaves. Estas delimitan el alcance de la función, es decir, todo lo que se encuentre en las llaves pertenece a la función. Print es una función llamada por main a la cual se le pasa el parámetro Hola Mundo. La secuencia diagonal n indica línea nueva porque print no ejecuta saltos de línea automáticamente. El punto y coma sirven para separar las sentencias en un programa C y es obligatorio. La directiva include indica que se hará uso de una lista de encabezados que se encuentra en el archivo entre los símbolos mayor que, menor que. El compilador requiere de estos encabezados para compilar correctamente las funciones del programa. Void indica al compilador que la función no retornará un valor al terminar de ejecutarse y que tampoco requiere de un argumento de entrada. Dentro de este mismo programa y dependiendo de la instalación del compilador o IDE, podemos llegar a tener varias variantes o en el sentido estricto del tipo de datos que estemos incluyendo. En este caso podemos poner solamente el main solo o inclusive cambiar el void por un int, pero esto lo veremos más adelante. Como ya hemos visto, de esta manera hemos escrito el primer programa en lenguaje C. Recordemos que aprender a programar es semejante como aprender a manejar, ya que solamente se logra estando frente a la máquina. Identificadores, enteros y reales. El siguiente programa presenta un severo inconveniente. Es demasiado rígido. Para lograr que tenga mayor flexibilidad, requerimos la asignación de valores que varíen conforme se ejecuta ese programa. A estos valores se les conoce como variables. Y los nombres con que se identifican como identificadores de variable. Por ejemplo, en el siguiente programa se usa una variable para almacenar el valor de una suma. El programa define una celda de memoria en donde podemos almacenar información entera, como int. Esa celda de memoria tiene un nombre con el cual se hace referencia a ella. Dicho nombre es el identificador de la variable, que para el ejemplo es iResultado. El lenguaje C es sensible al tamaño. Esto significa que, en general, las mayúsculas y las minúsculas son tomadas como caracteres distintos. No es lo mismo para el compilador de C la variable cambio con C mayúscula que cambio con una C minúscula. Los compiladores orientados a PC y algunos multiusuarios permiten definir la sensibilidad al tamaño, de tal forma que sea trascendente o no
Sin embargo, no es recomendable usar esta característica, pues otras instrumentaciones del lenguaje pueden no soportarlo y hacer que sus programas no funcionen. Un identificador de variable no puede ser igual a ninguna palabra reservada para el uso exclusivo del compilador, de tal forma que ninguna variable puede llamarse main. Esto podría crear confusión en el compilador al no saber cómo tratar al identificador en cuestión. Los nombres de variables se forman empezando con una letra. No es permitido comenzar un identificador con un símbolo especial tal como mayor que, menor que, paréntesis, asterisco, punto y coma, etc. Es más, dichos símbolos no son permitidos en ninguna parte del identificador. Enseguida del primer carácter se puede escribir un dígito, un carácter subrayado o una letra. La longitud máxima depende del compilador. Es regla general suponer que la longitud mínima es de 6 caracteres significativos en el nombre, y aunque pueden tener una longitud mayor a la máxima permitida, el resto de los caracteres no será tomado en cuenta. Supongamos que en un compilador que toma 8 caracteres se declaran dos variables como contador 1 y contador 2. Entonces tendremos un error muy sutil y difícil de encontrar. El programa compilará sin errores de sintaxis en cuanto a las dos variables se refieren, pero no funcionará correctamente, debido a que ambas variables son tomadas como la variable, ya que sus primeros 8 caracteres significativos son iguales. Todas las variables que se utilicen en un programa deben ser declaradas. Esto tiene como finalidad informar al compilador sobre el tipo de representación que tendrán los datos en forma interna y las operaciones válidas que les podrán ser aplicadas. Una declaración de tipo puede realizarse en 3 partes distintas de un programa: dentro de las funciones, en la definición de los parámetros de funciones y fuera de todas las funciones. En este momento veremos la primera de las formas de declaración. Problema: identifique cuáles variables son válidas en C y cuáles no lo son. ¿Y cuál es el problema que existe con las que no lo son? Solución: tenemos que las variables correctas son C1fx24, variable utilizando altas y bajas, cuenta de bancos separados por un guión bajo y número de departamentos separados con guiones bajos. Las incorrectas son la palabra nuevos y un símbolo de moneda, 2 do menú, numeral empleado y conta.a. La primera de las incorrectas la identificamos porque contiene un carácter especial. La segunda es que el primer carácter no es una letra y no se permiten acentos. En la tercera, el primer carácter es un carácter especial. Y en la última es que el punto tiene un significado especial dentro de este lenguaje. Declaraciones de tipo. Una declaración de tipo es la definición del tipo de datos que va a contener una variable. Dicha declaración tiene la forma general siguiente: ejemplo, tipo y lista de variables. Donde tipo es un tipo de datos válido en C y lista de variables consiste en uno o más identificadores separados por comas. El proceso de declaración es de vital importancia, pues todas las variables deben reservar memoria en la RAM para poder contener la información. El compilador reserva esta memoria en cantidad suficiente y para ello usa la información que proporciona el programador durante la declaración. En lenguaje C los enteros tienen el mismo significado que en las matemáticas. Un entero no posee parte fraccionaria. En C no se cuenta con una forma para representar el punto decimal en este tipo de números. La forma de declarar un entero es con la palabra reservada int, integer o entero. El rango que una variable entera puede abarcar depende de la máquina en la cual se esté trabajando. El estándar ANSI especifica también otros tipos de entero. Estos se definen por el rango de valores que son capaces de soportar. La siguiente tabla muestra los rangos mínimos para los tipos de datos int en C, en el estándar ANSI. Tenemos el tipo de dato, el tamaño en bits y el rango. Tenemos aquí un ejemplo de declaración de variables donde tenemos valores de tipo entero, unsigned int y long int. Como vemos, cada variable está separada por una coma y una vez finalizada la declaración de variables, vamos a cerrar estas líneas con un punto y coma. Los identificadores reales soportan números que poseen parte fraccionaria. La precisión de este tipo de datos suele darse con base al número de dígitos que es capaz de representar. Esta característica depende del tipo de representación interna en la máquina. Básicamente existen dos tipos de identificadores reales: los de tipo float o flotante, que hacen referencia a la representación interna del punto decimal,
que da la apariencia de estar flotando, ya que no está representado físicamente, y double o doble, que se refiere a lo doble de longitud en la representación interna. Una declaración de variables reales se realiza con base en la forma general vista anteriormente y no varía con respecto a la de los números enteros. A continuación se muestra la precisión de los tipos de datos reales. Una vez definida la manera de cómo se pueden declarar las variables con los cuales se trabajará en el sistema, debemos pasar al estudio de los operadores que manipularán dichas variables. C es un lenguaje muy rico en operadores. Sus características lo convierten en un lenguaje muy poderoso y que a la vez corre el riesgo de terminar con una codificación muy oscura. Debemos evitar caer en la tentación de escribir programas de este tipo. Operadores de asignación. El operador de asignación puede aparecer en cualquier expresión válida. Para realizar una asignación no es necesario dedicar una línea especialmente. Puede realizarse en forma anidada dentro de otras estructuras de control. La forma general de una asignación es variable igual expresión, donde variable es un nombre de variable o un puntero válido y expresión es una operación tan compleja como sea necesario o una simple constante. Las expresiones se forman con las variables y los operadores válidos para esas variables. Una expresión válida en lenguaje C, pero no en matemáticas, es x igual a x más 1, que se le suma una unidad al valor actual de la variable x y entonces asigna ese valor a la variable x. En la siguiente tabla de operadores en C se muestran los operadores válidos para los números que hemos descrito hasta el momento. Se pueden apreciar que los 4 operadores aritméticos comunes, menos, más, por, entre, se encuentran entre el conjunto de operadores de C. Estos se manejan de la misma manera que cualquier otro lenguaje, y tal como lo establece la aritmética. Los signos menos y más y por se pueden aplicar indistintamente a las variables flotantes y a las enteras. Sin embargo, una división con el operador diagonal entre números enteros traducirá la parte fraccionaria. El operador porcentaje solo es posible aplicarlo a las variables enteras, obteniendo el residuo de una división. Sea ejemplo el siguiente segmento de código. Ejemplo. En el siguiente ejemplo, donde x tiene el valor de 7 y y el valor de 2, el resultado almacenado en z será 1, en tanto que el almacenado en cociente será 3. El incremento a una de las variables suele escribirse como se explicó anteriormente, es decir, x es igual a x más 1. Se provee de un operador muy útil para esta tarea tan común. El operador es más. Ejecuta la misma acción que la expresión anterior, pero se escribe simplemente x más o más x. Asimismo, el operador menos ejecuta la misma acción que x igual a x menos 1. Basta con escribir menos x o x menos. Es necesario precisar si los operadores más, menos van a preceder o anteceder a la variable dentro de las expresiones. Cuando el operador antecede a la variable, primero se realiza el incremento y después se utiliza dentro de la expresión. Cuando el operador precede a la variable, primero se utiliza el valor de la variable dentro de la expresión y después se incrementa la variable. Uno de los errores comunes es olvidar colocar el símbolo de multiplicación entre una constante y una variable, o inclusive entre dos variables. La computadora no aceptará la expresión x igual a 2y. En esta, el programador tal vez intente decir que y era afectada por la constante, pero el compilador no comprende este tipo de expresiones implícitas. Todo debe ser especificado explícitamente, como se muestra con x igual a 2 por y. Precedencia. Se llama precedencia de una operación a la prioridad que posee dentro de la ejecución de una operación. Esta prioridad se resume en la siguiente tabla. En general, las expresiones se evalúan de izquierda a derecha, pero no deben escribirse expresiones partiendo de dicha suposición, ya que algunos compiladores optimizan código y esta regla puede dejar de cumplirse. Ejemplo número 2. Escribir un programa que obtenga el área de un triángulo. Solución. Sabemos que el área de un triángulo se obtiene al evaluar la siguiente fórmula, que es área es igual a base por altura entre 2. En el siguiente video de este curso se mostrará el proceso de instalación de un IDE para trabajar en lenguaje C. Asimismo, se explicará el uso de una plataforma móvil. Para lo consiguiente, tanto el ejemplo 1, es decir, el programa de Hola Mundo,
y este ejemplo número 2 se presentarán codificados en el siguiente video. Bien, por esta sesión sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.